Hola, bienvenidos a Mi Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo quinto del tiempo ordinario en el ciclo C. Vamos a leer el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11, y vamos a acompañarnos para orientar esa lectura con la primera de la liturgia de hoy, que es de Isaías, la vocación de Isaías, en el capítulo 6, una escena que todos conocemos mucho. Si ustedes van a los evangelios, a los cuatro, si los ponen en columnas, verán que la llamada al seguimiento de Jesús se produce bastante al inicio de la vida pública del Señor. En el Evangelio de Marcos, digamos el que nos rige un poco la estructura de lo que son los evangelios, porque es el primero, el Evangelio de Marcos tiene la llamada al seguimiento muy inmediatamente apenas empieza. Versículo 16 ya dice que Jesús estaba a la orilla del mar y vio a estos pescadores y los llamó a Pedro y a su hermano Andrés. Si vamos a Mateo, no es al inicio mismo del Evangelio, pero prácticamente es al inicio de la vida pública, porque tenemos Evangelio de Infancia, capítulos 1 y 2, Evangelio sobre el Bautista, capítulo 3, Tentaciones del Señor, capítulo 4, y cuando terminan las tentaciones, que realmente es cuando comienza la vida pública del Señor, allí ya se produce la llamada al seguimiento, prácticamente en los mismos términos que Marcos, es decir, esta orilla del mar, llama a Simón, a su hermano Andrés, etc. Si vamos al Evangelio de Juan, que no suele coincidir, pero en este caso coincide también. Tenemos en el capítulo 1 el prólogo poético, luego el prólogo específico ya sobre Juan el Bautista, y se produce ese cambio, Juan el Bautista señala a Jesús que pasa, y allí ya la atención se centra en Jesús, y Jesús llama al seguimiento a Andrés, y Andrés lo llama a Pedro para que vaya a conocer a Jesús. Entonces ya se produce la llamada al seguimiento desde el inicio, ¿ven? Entonces, aunque cada uno va siguiendo un modo de contarlo y una estructura muy propia, todos más o menos coinciden en eso. Pero cuando vamos a San Lucas, quizás sobre esto no nos dimos cuenta. Porque claro, uno en realidad cuando lee los evangelios lee todo un conjunto que ya tiene en la cabeza desde niño, ¿no? Entonces no nos sorprenden estas cosas. Pero si vamos al Evangelio de San Lucas, miren, ha pasado el Evangelio de Infancia, capítulos 1 y 2, la cuestión del Bautista y el bautismo del Señor, luego capítulo 3, las tentaciones del Señor, la visita a Nazaret, ha visitado la casa de Simón porque le curó la suegra, capítulo 4, pero todavía no nos contó nada sobre la llamada al seguimiento. Y esto es una cosa curiosa, porque él ya mencionó a Simón, pero no dice que sea discípulo del Señor. Dice, fue a la casa de Simón y su suegra estaba enferma. Y da como por hecho que uno ya sabe quién es Simón. Pero resulta que uno, si va leyendo San Lucas, si no conoce a los demás, uno no sabe quién es Simón. ¿Por qué? Porque precisamente la llamada al seguimiento en este evangelio en particular ha quedado retrasada. Y es evidente que está hablando de lo mismo. De hecho, la llamada se produce con esa misma frase, os haré pescadores de hombres. La misma que nos encontramos en Marcos y que nos encontramos en Mateo. Pero ocurre en una situación un poquito después del inicio de la vida pública. Y claro, entonces podríamos preguntarnos por qué lo retrasó. Si era más fácil seguir el esquema, que además posiblemente sea el biográfico, era más fácil seguir el esquema de Marcos, ¿no? Es decir, empieza la vida pública del Señor, él va andando y va haciendo su grupo, y entonces ya ese grupo se va constituyendo no solo en seguidores del Señor, sino también en testigos de la acción de Jesús. Pero resulta que aquí Jesús predica, aquí Jesús cura, aquí Jesús evidentemente ya tiene una llegada a la gente. Miren cómo empieza el Evangelio de hoy, qué lindo esto, En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios, o sea que Jesús ya está arraigado ahí entre la gente y todavía no tenemos los discípulos. Bueno, yo creo que esto no es casual. Yo pienso que San Lucas ha
retrasado específicamente la llamada al seguimiento para que entendamos mejor en qué consiste el seguimiento del Señor. ¿Qué es lo que realmente estamos siguiendo? Y aquí este evangelio va a venir con unas cuantas marcas curiosas. Por ejemplo, no está Andrés. Y Andrés es inseparable de la llamada a Pedro. En Marcos, en Mateo, en Juan, Andrés y Pedro, vaya uno primero, vaya el otro después, son llamados juntos, pero aquí no. Y aquí quienes están son Pedro, Santiago y Juan. Esa terna nos tiene que sonar, de algo. Bueno, si no les suena, lo digo después. Bien, tenemos los tres nombres que forman una terna muy, digamos, que nos suena mucho. Tenemos que falta Andrés, tenemos que la llamada está retrasada y tenemos algo muy interesante, y que es que se mencionan aquí dos títulos de Jesús que de ninguna manera son títulos equivalentes entre sí. Pedro le empieza diciendo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche, pero por tu palabra echaré las redes. Y un poco más adelante: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Dos títulos de Jesús que no nombran el mismo aspecto de Jesús, Evidentemente ha pasado algo entre uno y otro. Quiero que noten que hay como una gradación en estos títulos, Se ha crecido, ha cambiado algo, ha tenido una experiencia. Bueno, ¿por qué leemos este evangelio? ¿Y por qué lo leemos acompañado de Isaías? Vamos a ver un poquito el de Isaías. Dice que estaba Isaías rezando en el templo, hay humo, ¿sí? Posiblemente del mismo incienso, y de repente vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. Es una visión esto, Obviamente no es algo cotidiano, Él tiene una experiencia nueva. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, se gritaban uno a otro diciendo: Santo, santo es el Señor Dios del universo. El canto del santo sale de aquí, obviamente. Temblaban las jambas de las puertas, los umbrales, el templo estaba lleno de humo. ¿Y qué dice Isaías en esa situación? Se pueden decir muchas cosas, ¿Qué dice Isaías? Dice: ay de mí, estoy perdido. Yo, un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey Señor del universo. Eso es lo que dice Isaías. Señor, apártate de mí que soy un pecador. Eso es lo que dice Pedro. Fíjense que, por supuesto, la retórica isaiana es mucho más solemne, pero los dos están diciendo lo mismo. Han tenido la experiencia que podríamos llamar la experiencia nuclear de la religión. ¿Y cuál es la experiencia nuclear de la religión? Que cuando Dios se manifiesta, lo hace como un misterio tremendo. Una antigua frase de la fenomenología de la religión dice que Dios es el misterio tremendo y fascinante. Misterio tremendo y fascinante. No lo puedo definir, no lo puedo cercar con mis conceptos, me atrae, pero al mismo tiempo es tremendo, es decir, me siento apabullado por su presencia. En el caso de Isaías es muy claro, se trata de una teofanía, una manifestación de lo divino de Dios. Vamos a traducir bien, Teofanía no es solo una manifestación de Dios, manifestación de lo divino de Dios. Es decir, Dios se manifiesta en lo que realmente es. ¿Y qué ha pasado en la pesca milagrosa esta? Pues lo mismo. Dios se ha manifestado en Jesús, en su divinidad. Y Pedro ha comprendido eso. Pedro ha llegado a ver eso. ¿Lo llegaron a ver los demás? No lo dice. Porque toda la escena se concentra en Pedro, que ha llegado a tener frente a Jesús, a quien hacía un minuto lo había llamado maestro, y tenía razón, hace un minuto lo llamó maestro, pero resulta que ahora tuvo una experiencia enteramente nueva de Jesús. Descubrió que en Jesús se manifiesta algo mucho más radical.
esa experiencia nuclear de la religión acompaña al hombre desde el inicio de la historia. Es lo que hace que determinados sitios se manifiesten como sagrados, que determinadas personas se manifiesten como sagradas, determinados tiempos. Es un misterio a la vez que lo deseamos y al mismo tiempo aterroriza. El Antiguo Testamento tiene una expresión para llamar a eso, a ese sentimiento que me surge ante la manifestación de Dios. Lo llama el santo temor de Dios. Y realmente es santo. A veces nosotros, yo creo que por un poco de mala catequesis, digamos, desdeñamos el temor de Dios, ¿no? A Dios no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo, pero Dios sigue siendo diferente a nosotros. Mejor dicho, nosotros diferentes a Él. Dios sigue siendo Dios y yo a su lado no soy así, soy nada. El santo temor de Dios me asegura percibir a Dios en la infinita dimensión suya y no en la finita comprensión mía. Entonces el santo temor de Dios es fundamental. A tal punto que cuando la Biblia quiere resumir y decir que un pueblo está perdido, dice, no hay temor de Dios allí. Entre los gentiles no hay temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios es porque realmente está perdida la partida del hombre. Porque claro, cuando el hombre no puede medir su nada frente a la infinitud de Dios, realmente se convierte en un animalito. Entonces, empezamos por ahí, por el santo temor de Dios. Eso es lo que percibe Isaías, eso es lo que percibe Pedro. Quizás empezamos a entender por qué retrasó la escena del seguimiento, porque la quiere hacer preceder de algo que le va a dar muchísima más profundidad a este seguimiento. Yo podría creer que Pedro lo sigue porque le gusta cómo habla Jesús, pero San Lucas me deja claro que el seguimiento de Jesús no se produce por la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Qué bien que habla este hombre. No es ese el motivo de fondo del seguimiento. Pedro ha percibido algo, y algo que es fundamental y que se manifiesta en Jesús y no en cualquier predicador. Jesús es un taumaturgo, hace milagros, y hay otros que hacen milagros, ¿por qué no? Jesús es un maestro y enseña, y hay muchos que enseñan, ¿por qué no? En la época era común el predicador que enseñaba ambulante. Jesús es un polemista, discute con otros en la misma época, pero todo eso que lo podemos encontrar también en otros, resulta que queda completamente rebasado por esta manifestación de lo divino que está en él. Lo divino, claro, diremos nosotros confesando nuestra fe, lo divino que es él. Entonces Pedro llega a percibir eso y tiene la reacción religiosa elemental. Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y Jesús le podría haber dicho, ningún problema, yo te habilitaré para que me sigas y te daré un ser nuevo, y etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Dios con Isaías? Bien, aceptó el homenaje del santo temor de Dios, le purificó los labios con un carbón ardiendo, y a partir de ahí él quedó habilitado para su misión. Entonces Jesús podría haber hecho lo mismo en Pedro. Y entonces podríamos decirlo así, estaríamos en casa. Porque en definitiva, todos esperamos que Dios siga siendo Dios y esté allá arriba, y nosotros sigamos siendo hombres y estemos aquí abajo. Eso es lo que esperamos todos. Y si la cosa cambia, ya es difícil aprender las nuevas reglas de juego. Pero resulta que aquí cambia. Porque la respuesta de Jesús no es, no te preocupes, te voy a purificar, eres pecador,
pero yo te daré una misión, la respuesta de Jesús es no temas. Y esa palabra tiene mucha fuerza porque precisamente lo que se expresó fue el santo temor de Dios. Entonces el no temas no es simplemente no tengas miedo, sino entra en una nueva relación con ese Dios que se te acaba de manifestar. Entonces ahora vemos que tiene su razón la catequesis cuando nos dice que no hay que tener miedo a Dios, pero no en el sentido vulgar. En el sentido vulgar, realmente el hombre es hombre verdaderamente cuando alcanza el santo temor de Dios. Pero una vez que alcanzó eso, pasa a ser cristiano cuando rebasa el santo temor de Dios y entra en una nueva relación con Dios a través de Jesús. Una relación en la que Él lo primero que me dice es no temas. Y fíjense que es una expresión que va a aparecer varias veces en los evangelios, incluyendo los evangelios de resurrección, ¿no? De apariciones del resucitado. No temáis, no temas. No temas quiere decir que Dios encontró, creó, se inventó un camino por el cual puede estar con nosotros sin aniquilarnos. Porque el ser de Dios nos aniquilaría y sin embargo Él puede estar con nosotros sin aniquilarnos. ¿Cómo? Y aquí viene la comprensión profunda de San Lucas a través del seguimiento de Jesús. En el seguimiento de Jesús no seguimos sus milagros, no seguimos su doctrina, no seguimos sus debates religiosos, ni siquiera seguimos religiosamente a Jesús, sino que nos vamos entrando en la dimensión de la relación con Dios de una manera nueva. ¿Quiere decir esto que Jesús abolió la religión? Bueno, no. De hecho, tenemos religión cristiana, tenemos ritos religiosos, tenemos los sacramentos, todo eso es religioso, porque supone un Dios que está al cabo de la penetración en un misterio. Y sin embargo, Jesús subordinó la religión al seguimiento personal de Él. Te haré, y miren que esta frase está expresada en segunda persona del singular, desde ahora serás, te haré pescador de hombres. En esa relación totalmente personal, totalmente singular, la religión que sigue existiendo queda rebasada por algo nuevo. Dios se apareció en Jesús a nosotros de una manera completamente inédita. Y para significar eso, San Lucas ha limpiado la escena, que recibió de San Marcos desde luego, pero él ha limpiado la escena. Y aunque la tradición dijera que Andrés y Pedro iban juntos y fueron llamados juntos, él la limpió, porque quiere que se manifieste que todo esto es el corazón mismo de la Iglesia. Pedro, Santiago y Juan, llamados en la tradición lucana, lo tenemos esto en Hechos mismos de los Apóstoles, las columnas de la Iglesia, tal como el propio Pablo también los llama en la carta a los Gálatas, ¿no? Columnas de la Iglesia. Entonces, nos quiere mostrar en esta pequeña escena que lo esencial de la Iglesia no es los ritos religiosos que propone, porque eso también los tenemos en la sinagoga, también los tenemos entre los musulmanes, también los tenemos por todos lados. Los ritos religiosos no son la enseñanza de Jesús, aunque puedan llevar a escuchar la enseñanza de Jesús, porque no quiere decir que no tienen que estar, pero no son eso el corazón de la enseñanza de Jesús. El corazón de la enseñanza de Jesús es la relación personal por la cual, rebasando el santo temor de Dios, entramos en su seguimiento.
Entonces, ¿este es un evangelio de seguimiento? Sí, pero con una interpretación muy peculiar de lo que es ese seguimiento. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.